Carlos Bernos, es también un Bitcoiner de años. Él es co-host de el podcast Dentro del Bloque. Es ex Buda. Trabajó para Buda en Perú. Fue country manager de Buda Perú. Buda fue casualmente el primer exchange que yo utilicé para poder comprar Bitcoin. En esa época se llamaba SurBTC y fueron uno de los pioneros en ofrecer Bitcoin en Latinoamérica y tener las rampas para poder comprar Bitcoin en Latinoamérica. Con Carlos Bernos y su charla Repensando la política monetaria con Bitcoin. Adelante, Carlos. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Puedes ¿Qué compartir tal? pantalla. Gracias, voy a compartir pantalla y me confirmas. ¿Se ve mi pantalla, Andrés? Sí, sí se ve, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Andrés y Alain por la invitación. Yo soy Charlie, soy MBA de la Universidad de Cornell. Actualmente tengo un podcast de educación blockchain que se llama Dentro del Bloque, donde hablamos de distintos temas diferentes relacionados a la blockchain. Obviamente los más entretenidos, aquellos que son enfocados en Bitcoin. Y bueno, actualmente trabajo en una empresa de ciberseguridad que se llama Blockade. El tema de hoy es repensando la política monetaria con Bitcoin. Y escogí este tema porque tenemos dos extremos cuando se hablan de política monetaria, ¿no? Por un lado tenemos a los banqueros centrales que no quieren entender lo que es Bitcoin o son ignorantes al respecto, uno de dos. Y por el otro, no, tenemos al maximalismo de Bitcoin, maximalismo extremo, que yo aprecio mucho, dicho sea de paso, pero que a veces tal vez no se reconoce que hay muchos elementos de la política monetaria tradicional en Bitcoin, ¿no? Y la idea de esta presentación es no decir quién está bien o mal, sino reflexionar un poco al respecto, ¿no? Y la agenda de esta presentación es responder 4 preguntas. La primera, ¿qué es la política monetaria? La segunda es Bitcoin, un sistema monetario. La tercera, ¿qué respalda la moneda de un sistema? Y la cuarta y última, ¿cuál es la importancia del Lightning Network, ¿no? Ahora, los objetivos de esta presentación, ¿no? Y esto es algo muy personal. Bitcoin es una forma de aprender economía, ¿no? Eh, y fíjense que hablo de Bitcoin con B mayúscula y con B minúscula. Para efectos de esta presentación, Bitcoin con B mayúscula se refiere al protocolo de la red y Bitcoin con B minúscula se refiere a Bitcoin como activo digital. Y mi referente en este tema vendría a ser Roberto Bonifaz, que es peruano, ha sido profesor en la maestría de finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, es una persona que se especializa en política monetaria y que es súper bitcoiner. Y habla de Bitcoin de una manera muy enfocada en economía, ¿no? Además, otro objetivo de la presentación es explicar por qué Bitcoin es sinónimo de confianza y finalmente por qué Lightning Network es un catalizador para la adopción. Entonces vamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la política monetaria? Y sí, los economistas tienen una forma de explicarla, ¿no? Yo también soy economista. Es un conjunto de acciones ejecutadas por un banco central para controlar directa o indirectamente la cantidad de dinero o tasas de interés, ¿no? ¿Con qué objetivo? Mantener la estabilidad de precios y apoyar al crecimiento económico, ¿no? Ciertamente, el problema de los economistas es que nos enfocamos mucho en el libro, ¿no? Estabilidad de precios, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? A la inflación. ¿Cómo uno aprende de inflación? Realmente la forma de aprender de inflación es ir a la calle, ¿no? Y ver cuánto te cuesta un pan, cuánto te cuesta una botella de aceite, ¿no? Y hay situaciones en las cuales, lamentablemente, un banco central no está bien gestionado y la política monetaria no funciona correctamente y eso lo saben muy bien los argentinos, ¿no? Previo a que Javier Milei estuviera en el gobierno, lo saben muy bien los venezolanos, lo hemos sabido nosotros los peruanos, ¿no? Previo a la década de los 90, ¿no? Ahora, no quisiera explicar política monetaria con definiciones de libro y algo tan complejo, ¿no? Quisiera aterrizarlo lo más simple posible. Veamos a la política monetaria como un automóvil, ¿no? Si alguien tiene un auto y lo acelera demasiado, el motor puede sobrecalentarse, puede reventar, ¿no? Y si no lo acelera lo suficiente, el auto no avanza.
Entonces, lo mismo sucede con una economía, ¿no? Una economía es como un automóvil, ¿no? Uno puede calificar al Banco Central como el conductor, no el dueño, el conductor, y la cantidad de dinero como el combustible, ¿no? Entonces, personalmente, la política monetaria es el arte de saber cuándo acelerar y cuándo no. Y fíjense que defino a la política monetaria como un arte, no como una ciencia, ¿no? Y esto Roberto influenció mucho en este pensamiento mío, ¿no? Porque Roberto Bonifaz siempre me decía, ¿no? Que no todos los banqueros centrales están capacitados para dirigir un banco central. Por eso digo que es un arte, ¿no? Porque va más allá de la ciencia. Y la política monetaria falla. Falla cuando un banco central no tiene autonomía. Finalmente, un banco central está conformado por personas, ¿no? Y cuando la política monetaria se utiliza para financiar la política fiscal, es donde se generan muchísimos problemas. También la política monetaria tiene distintos instrumentos, pero no es inmediata, ¿no? No es que simplemente presionas un botón. Si bien es cierto, utilicé una analogía con el ejemplo del automóvil, no es que simplemente presionas un botón y ya tiene un efecto inmediato en la economía, ¿no? Puede tardar meses. Y en un contexto de crisis, la política monetaria puede fallar, y eso ya lo vimos en la crisis financiera internacional del 2007-2008, ¿no? Donde posterior a eso los bancos centrales tenían su tasa de referencia en cero y las economías no se estaban acelerando, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Entonces, esta es mi manera de explicar lo que es la política monetaria, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es Bitcoin un sistema monetario? Reflexionemos sobre esta pregunta y fíjense que está Bitcoin con B mayúscula subrayado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las claves de un sistema monetario? Yo podría pasarme horas hablando de esto, pero creo que hay 3 puntos claves. El primero es que un sistema monetario requiere un activo monetario. Dinero, moneda, ¿no? Se requiere un instrumento para que los participantes puedan comprar bienes y servicios. Y vemos en naranja, ¿no? En mi presentación, ¿no? Bitcoin como activo digital puede ser usado como moneda, puede ser usado como dinero. Check para Bitcoin, ¿no? Ahora, otra parte clave de un sistema monetario es que requiere una autoridad competente, ¿no? Y en el caso del sistema financiero tradicional es el Banco Central, ¿no? Controla y define cuánto dinero se emite en la economía, ¿no? Es acá donde Bitcoin, desde una perspectiva de política monetaria, netamente hablando, genera una gran innovación, ¿no? Bitcoin descentraliza la política monetaria. Trae un protocolo definido con reglas claras. O sea, la creación de Bitcoin no puede ser más clara. Es súper claro este tema, ¿no? No hay un botón de imprimir más Bitcoins o reducirlos. No existe eso. Y en otras blockchains esto se ha dado, ¿no? Emiten su token nativo y luego pueden quemarlo. Bitcoin tiene una claridad que ninguna otra red tiene. Entonces, si bien es cierto, no hay una autoridad centralizada, por eso Bitcoin es revolucionario desde mi perspectiva a nivel de política monetaria, porque trajo una fórmula a la mesa que no existía. Y finalmente, creo que un punto clave de un sistema monetario son los mecanismos para transferir valor, ¿no? Se requiere infraestructura para transferir dinero entre las partes, ¿no? Y acá otra vez, ¿no? Punto 1, check. Punto 2, check. Punto 3. Bitcoin permite la transferencia entre las partes sin intermediarios, ¿no? Entonces, lo que quiero rescatar de acá es que hoy en día, a nivel de economía, existe mucho debate sobre la capacidad de Bitcoin, con B minúscula, como activo virtual. Existe mucho debate sobre su capacidad como medio de intercambio por la volatilidad. ¿Ya? También existe mucho debate sobre Bitcoin como protocolo, como infraestructura, con B mayúscula, como alternativa a un mecanismo centralizado. Existe mucho debate al respecto a nivel de economía, ¿no? Pero más allá del debate que puede existir, lo certero es que Bitcoin sí cumple con la esencia de un sistema monetario. Entonces, a la pregunta, desde un punto de vista económico, ¿es Bitcoin un sistema monetario? Creo que por estos 3 puntos y por muchos más argumentos, Bitcoin sí es un sistema monetario. Y es un sistema monetario extremadamente innovador. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué respalda la moneda de un sistema? Si yo le preguntara esto a mi abuelo, a mis abuelos, que en paz descansen, probablemente mis abuelos responderían, el respaldo de una moneda es el oro.
Si yo le hago esta respuesta, le hago esta pregunta a mis padres, probablemente me respondan un banco central, ¿no? No son respuestas totalmente incorrectas, pero son imprecisas, ¿no? Y eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Cuando uno piensa que respalda una moneda, ¿no? Hay personas que van a pensar que es el Estado, ¿no? Simplemente porque una entidad como un Estado, una entidad pública, lo imprime y ya tiene respaldo. Y eso no es así, ¿no? Van a haber otras personas que piensan que es el oro, ¿no? Si yo le preguntara a mi abuelo, oye, ¿qué respalda una moneda? Me va a decir el oro. Y hay un motivo por el cual mi abuelo respondería de esta manera, ¿no? Y es porque después de la Segunda Guerra Mundial se impuso, digamos, Estados Unidos impuso el patrón oro, ¿no? Que quiere decir que la moneda, el dólar tenía un equivalente en oro. ¿Y por qué se hizo eso, no? Porque luego de la guerra, los países no tenían liquidez. Utilizaron su liquidez para financiar armamento, para financiar distintos aspectos relacionados a la guerra, ¿no? ¿Y qué tenían? En sus bancos centrales tenían reservas de oro, ¿no? Por ese motivo, mi abuelo respondería que el respaldo de una moneda es oro. Pero efectivamente al día de hoy no es así. Y van a haber personas como mi papá de repente, mi mamá, que dirían, oye, ¿sabes qué? Lo que respalda una moneda es el Banco Central y sus reservas internacionales, ¿no? Otra vez, las reservas internacionales no son el respaldo de una moneda, tienen una función puntual a nivel de los bancos centrales, ¿no? Que les puede gustar o no, pero por sí solas, las reservas internacionales no respaldan una moneda, ¿no? ¿Y por qué mi papá y mi mamá responderían de esta manera, no? Porque obviamente mi papá estaba vivo cuando Nixon rompió, digamos, Bretton Woods, y ya no había esa equivalencia entre lo que era el dólar y el oro. El respaldo de una moneda, en lo particular, proviene de la confianza de la gente, ¿no? Es la confianza lo que marca el diferencial, ¿no? Y acá sí hay que revisar historia para poder entenderlo, ¿no? Y cuando uno revisa la historia de la política monetaria, va a ver que va a haber una transición en la historia humana hemos utilizado en algún momento piedras, hemos utilizado papeles, hemos utilizado oros, y en la era moderna los bancos centrales lo que utilizan es la confianza, ¿no? Y sí, efectivamente, un banco central puede generar confianza, pero tiene que haber ciertos requerimientos para que un banco central genere confianza, ¿no? Tiene que ser autónomo, ¿no? Tiene que tener una gestión responsable, ¿no? No puede usar los fondos del Banco Central para financiar una fiesta. Debe tener ejecutivos capacitados. Sus ejecutivos, además de ser capacitados, ¿no? De haber estudiado economía, de haber tenido exposición y experiencia técnica, tienen que tener una ética profesional, un tema muy subvalorado hoy en día. Y tienen que ser transparentes, ¿no? Un banco central puede generar confianza, pero no todos los bancos centrales están bien gestionados. Y hay muchísimos ejemplos en la historia de esto. Y es acá donde Bitcoin marca la diferencia, ¿no? Porque Bitcoin también genera confianza, pero lo hace de otra manera, ¿no? Bitcoin es autónomo, no depende de nadie, no tiene una cara visible. Bitcoin es descentralizado, ¿no? Y es acá la revolución que trae Bitcoin a la mesa. No es controlado por ningún gobierno o entidad, ¿no? Tú tienes una libertad financiera con Bitcoin que no te da otra cosa. Bitcoin es de código abierto, ¿no? Si un banco central tiene que ser transparente, pues ¿qué es más transparente que Bitcoin, no? Tú puedes descargar su software y ver qué está sucediendo, ¿no? Las cosas muy claras con Bitcoin, y aún así, Bitcoin es consistente. Las reglas de su protocolo se reflejan en su red, en su blockchain. O sea, uno puede contrastar esto, ¿no? Entonces, a la pregunta ¿qué respalda, digamos, una moneda? Es la confianza, ¿no? Y sí, un banco central puede generar confianza. Lo mismo de Bitcoin, ¿no? Bitcoin no está respaldado por aire, eso es una falacia, ¿no? Eso es una mentira. Bitcoin está respaldado por confianza, pero la forma en la que ha generado esa confianza es extremadamente innovadora desde el ámbito de la política monetaria. Y finalmente, esto me lleva a la última pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Lightning Network, no? Y había dicho previamente que para que un sistema monetario funcione, en los puntos claves de un sistema monetario se requiere de infraestructura que facilite la transferencia de valor entre las partes, ¿no? La infraestructura, les soy sincero, a los economistas no nos enseñan, creo que nunca he visto la palabra infraestructura en un libro de economía como tal, ¿no? Es infraestructura a nivel de política monetaria. No recuerdo haber leído un paper
un libro que haga énfasis sobre la importancia de la infraestructura, ¿no? Y es acá donde Lightning Network marca la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Lightning Network lo hace mucho más fácil, ¿no? Lightning Network te permite pagos rápidos y baratos, lo cual indica que es una forma de optimizar el sistema, pero también aumenta la capacidad del sistema en sí, ¿no? O sea, si pensamos en Bitcoin como un sistema monetario y a eso le sumamos Lightning, no es un secreto, ¿no? Que la red Bitcoin se puede congestionar, ¿no? Hay momentos donde hay alta congestión por diferentes motivos. Y ahí Lightning de alguna manera alivia esa congestión y suma a nivel del sistema monetario de que es Bitcoin, ¿no? Y creo que el tercer punto y el más fuerte, ¿no? Es que impulsa la adopción, ¿no? Porque hace que el uso de Bitcoin sea real, ¿no? Y yo tuve, cuando estaba estudiando en Cornell, la oportunidad de apoyar en un estudio de libertad financiera realizado por la Universidad de Cornell, dirigido por Ella Howe, que hoy día trabaja en Strategy, donde teníamos que entrevistar a distintas personas que utilizaban a Bitcoin en su día a día, ¿no? Y muchas de las personas con las que llegué a conversar enfatizaron la importancia del Lightning Network porque le daba un uso real a Bitcoin, ¿no? Y por eso lo considero tan importante, ¿no? Porque a nivel de infraestructura, otra vez, creo que no solamente Lightning Network hace que el sistema funcione también, pero lo hace mucho más fácil, ¿no? Algunas conclusiones referentes a esta presentación. Lo primero, Bitcoin es un sistema monetario, ¿no? Bitcoin encontró la forma de generar confianza sin una autoridad centralizada. Eso desde un punto de vista económico es muy valioso. Es único en su especie. No he visto otro sistema similar en el mundo cripto, con otra blockchain. No hay. Y creo que ahí Roberto Bonifaz estaría muy alineado con lo que estoy diciendo, ¿no? Luego, la confianza es un común denominador, ¿no? Tanto Bitcoin como los bancos centrales requieren confianza, ¿no? Pero creo que la forma en la que ha generado Bitcoin esa confianza a través de tecnología, a través de transparencia, a través de mejorando la vida de la gente, es muy diferente, ¿no? Y acá, otra vez, ¿no? Cada uno puede tener su opinión, ¿no? Puede estar a favor del Banco Central o no, puede estar a favor de Bitcoin o no, pero hay un común denominador entre bancos centrales y Bitcoin. A mí en lo particular me parece revolucionario cómo Bitcoin ha generado esa confianza, ¿no? Y por eso le doy una valorización personal a Bitcoin que ningún otro criptoactivo o ninguna otra, digamos, innovación tiene. Y por último, la infraestructura en sí cumple un rol vital. Es súper importante, ¿no? Y es acá, creo yo, donde Lightning Network marca la diferencia, como alguien que ha trabajado en un exchange centralizado y ha visto cómo funciona el Lightning Network desde la interna. La verdad es que genera muchísimas facilidades a nivel de usuario, pero cuando ya pensamos en la parte macro, ¿no? Es ahí donde cumple también un rol muy importante. Y bueno, esas son, digamos, mis conclusiones. Muchas gracias por el tiempo y bueno, abierto a, si es que hubieran preguntas, a responderlas. Bueno, yo creo que abrimos el Q&A para recibir un par de preguntas del público. Muchas gracias, Carlos, por la charla. Creo que las bases nos quedan claras. Eh, Miremos a ver si alguien tiene una pregunta del público. Empezamos ¿no? con una estructura, empezando con las bases, con los conceptos básicos, entendiendo qué es la política monetaria, y vamos a ir subiendo el nivel de esta charla a algo un poco más técnico. Entonces, va a ser muy interesante que se queden en la transmisión. El punto cúspide va a ser ya hablar de agentes y cómo Lightning Network y Bitcoin son la herramienta perfecta para que los agentes y la inteligencia artificial transaccionen. ¿Mm? Dice Hank, muchas gracias. ¿Qué proyección tienes acerca de la adopción de Bitcoin? Uy, mira, hablé de la confianza, ¿no? Y yo creo que lo que está sucediendo hoy en el mundo es que se van a lanzar distintas iniciativas al mercado, ¿no?
Un ejemplo, por ejemplo, las monedas digitales emitidas por bancos centrales, ¿no? Que van a intentar tener un rol que ya está cumpliendo Bitcoin hoy en día, ¿no? Y en lo personal, yo creo que van a fallar. Yo creo que cualquier alternativa que salga al mercado hoy en día, que quiera reemplazar Bitcoin, lo único que va a terminar haciendo es darle la razón a Bitcoin, ¿no? Porque va a fallar y al final lo que va a conllevar eso es que la gente diga, oye, esto falló, ¿qué es lo que sí funciona? Es Bitcoin, ¿no? Proyección, yo en lo particular, esa es mi proyección. Yo creo que Bitcoin va a ser adoptado, ¿no? A nivel de precio, realmente no me interesa qué suceda con el precio de Bitcoin. Yo solamente miro un lado de la ecuación, BTC y punto. No hay una conversión al otro lado. Perfecto, Charlie. Pues nada, darte las gracias por esta participación. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Y, y de nuevo, gracias por conectarte. Sí, en Twitter estoy como CharlieBTC90 y bueno, muchas gracias por la invitación, no lo aprecio muchísimo. Genial.